La película, basada en hechos reales, comienza en Alemania el 7 de mayo de 1945. La Gran Guerra Patria está llegando a su fin. Un destacamento de tropas estadounidenses aliadas detecta un vehículo de mando alemán entre una columna de refugiados civiles y lo detiene. En el interior, el Reichsmarschall Hermann Göring y su familia. Al ver a los soldados, Göring ordena al conductor que arroje la bandera blanca en señal de rendición. En Estados Unidos, le dijeron al juez Robert Jackson que Göring, el primer ciudadano del país desde la muerte de Hitler, había sido arrestado. Debido a que altos funcionarios de la Alemania nazi quieren llevar el caso a juicio, se le pide a Jackson que presida el evento. Duda que se espere que la escala del proceso sea sin precedentes, pero al final acepta participar en el Tribunal Internacional, donde, además de Estados Unidos, serán fiscales Francia, Gran Bretaña y la URSS. El psiquiatra militar Douglas Kelly viajó en tren a la ciudad de Mondorf. En el camino, mientras se entretiene con trucos de magia, conoce a la periodista Lila. En la estación, el médico es recibido por el sargento Trist, quien lleva al psiquiatra al coronel Andrus, responsable de mantener la cima del régimen nazi. Douglas fue contratado para realizar evaluaciones expertas de los prisioneros, incluido Hermann Göring, antes de ser llevados a juicio. El psiquiatra se entera de que el prisionero toma 40 pastillas al día, pero descubre por experiencia que se trata de fuertes analgésicos opiáceos, esencialmente drogas. Trist, actuando como traductora, lleva al médico a ver a los nazis para presentárselos. Durante una breve conversación, Douglas descubre que Göring entiende inglés, lo que le anota al sargento al salir. Sospechando que es un narcisista inteligente y astuto, el único de todos los prisioneros que logra evitar la condena, el psiquiatra decide descubrir la identidad del Reichsmarschall, para lo cual acude en mitad de la noche a la biblioteca local y hurga en ella en busca de libros que elogien al paciente. Al regresar con el prisionero por la mañana, se entera de que Göring se asfixió por rechazar las pastillas, pero Douglas logra razonar con él con la ayuda de su encanto y persuasión. Al día siguiente, les aplica a los prisioneros alemanes pruebas de Rorschach, las que tienen manchas de tinta. A diferencia de sus colegas, Göring señala directamente que solo encuentra puntos, sin ninguna asociación, evitando hábilmente un diagnóstico potencial. En Estados Unidos, el juez Jackson, para lograr la legitimidad del próximo juicio, está tratando de convencer a las autoridades mundiales de ello. Se dirigió al jefe de la Iglesia Católica, el Papa, en busca de ayuda, lo que le obligó a aceptar aliados. De lo contrario, los católicos de todo el mundo serán recordados como colaboradores nazis porque el Vaticano reconoció su gobierno como uno de los primeros países del mundo. Göring, junto con otros prisioneros, fue trasladado en avión a Nuremberg, donde se celebraría el juicio. En el camino, Douglas, a petición del paciente, lo entretuvo con trucos de magia. En respuesta, Göring promete mostrar un truco mucho más notable. Evitará la pena de muerte. A su llegada, los nazis son asignados a celdas de prisión y el coronel Andrus explica personalmente que serán vigilados de oreja a oreja. El psiquiatra visita a Göring en su celda para continuar la conversación. El médico estaba obsesionado con la idea de escribir un libro basado en estas conversaciones. Jackson también viene a la ciudad. Mientras inspecciona una próxima audiencia judicial, se encuentra con David Maxwell Fyfe, el representante británico en este proceso. Pett advierte a su colega estadounidense que hay que ganar el caso. De lo contrario, todo podría desembocar en una rehabilitación del nazismo. Para encontrar la clave de la psicología de Göring, Douglas decide jugar con su ego y buscar ayuda de un paciente serio, Rudolf Hess. Habiendo volado a Gran Bretaña en 1941 para negociar una alianza con Alemania y los colaboradores allí, Hess fue capturado por los británicos, donde fingió amnesia. Luego, tras admitir que había fingido la primera amnesia, empezó a fingir la segunda. Ahora que había sido transportado de Inglaterra a Nuremberg, el psiquiatra no podía decir con certeza que Hess estuviera en su sano juicio. Para dividirlo se necesitaba la ayuda de un camarada del partido. Habiendo generado confianza, Douglas localizó a la esposa y a la hija de Göring para entregarles cartas desde la prisión. Habiendo encontrado a la familia del paciente, se hace pasar por un amigo del Reichsmarschall y toma las cartas de respuesta. Cuando él y el sargento regresan al edificio de la prisión, este está lleno de periodistas. Los abogados internacionales procesan a los prisioneros. Jackson supo por su asistente que la estrategia de defensa nazi incluiría justificar la invasión de Dinamarca y Noruega con el argumento de que Gran Bretaña había querido anteriormente ocupar estos países neutrales como donaciones para bases militares. 5 confirman que tales planes realmente se llevaron a cabo, pero los nazis se apoderaron de la corona. Y esta ubicación ahora elimina una palanca de presión. Para saber que se puede presionar en el caso de Göring, el hombre más importante de los nazis restantes,
El juez se reúne con el Dr. Douglas por la noche en la plaza donde hace 10 años Hitler anunció la adopción de las leyes raciales de Nuremberg dirigidas contra los judíos. Un abogado recurre a un psiquiatra en busca de ayuda para descubrir cómo derrotar a un alemán astuto y despiadado en los tribunales. Al hablar con el prisionero sobre Hitler, Douglas se da cuenta de que admira al Führer. Más tarde dijo a sus abogados que Gowein tenía la siguiente posición con respecto a los campos de concentración. Los imaginó como campos de trabajo. El médico insinúa que la base legal para los cargos contra los ganadores está a punto de estallar, y un narcisista tan experimentado y un psicólogo nato como Gowein convencerá fácilmente a todo el tribunal de que no es tan culpable. La situación empeoró cuando, a pesar de todas las precauciones, Robert Ley, el Führer SS Obergruppen, decidió no esperar el juicio y fue encontrado muerto en su celda. Sospechando que Douglas simpatizaba con Gowein, se le impuso un compañero en la persona del Dr. Hilbert para caracterizar con mayor precisión a los prisioneros. Hilbert primero invita a su colega a convertirse en coautor del libro para el que está recopilando material. Sin embargo, la oportunidad de hacerse famoso como psicoterapeuta nazi no se presenta todos los días. Pero Douglas se niega cortésmente, fingiendo que no tiene el libro. Él mismo continuó visitando a la esposa y a la hija de Gowein y transmitió un mensaje de ellas al prisionero. Se desarrolla una relación cada vez más amistosa y de confianza entre él y el paciente. Douglas incluso le enseña al nazi un sencillo truco de magia que impresiona a su hija. El Reichsmarschall espera con optimismo impresionar a la chica en persona cuando sea liberado. El alemán también anima al médico, diciéndole que puede superar a su padre, un simple trabajador satisfecho con su oficio, y pasar a la historia. El entusiasmo de Douglas no se ve empañado ni siquiera por los comentarios del sargento 300 de que está demasiado en sintonía con la visión del mundo del prisionero. Sin embargo, presenta al tribunal de Jackson un borrador de declaración que Gowein leerá en los juicios de Nuremberg. La audiencia de caso está prevista para el día siguiente. Por la mañana, el mariscal del Reich pronuncia un discurso ante sus colegas nazis y de prisión, instándolos a resistir hasta el deshielo. En la sala del tribunal todo está listo para el juicio. Se colocan micrófonos cerca de los parlantes, se colocan auriculares para la interpretación simultánea y se colocan cámaras de cine para grabar el caso más famoso del siglo. El coronel Andrews, con un pequeño grupo de ayudantes, entre ellos Douglas, condujo a los nazis a través de un túnel de madera especialmente construido desde el edificio de la prisión hasta la sala de reuniones. Bajo los flashes de las cámaras, los acusados ocupan sus lugares. A la orden, levántate. Se acerca el juicio. Gowein se sienta hasta el último, convirtiéndose en el último, enfatizando así su exclusividad entre los reunidos. El juez Jackson tomó la palabra en primer lugar, hablando en nombre de la fiscalía y pidiendo un juicio justo para garantizar que los horrores del régimen nazi no se repitan en el futuro. Luego se pide a los acusados que se declaren culpables o no culpables. Gowein comienza a pronunciar un discurso, pero el presidente del tribunal lo interrumpe. El Reichsmarschall admite su culpa. Después de la reunión, Douglas acude a la familia de Gowein, donde se entera de que fueron arrestados por los estadounidenses. Irrumpe en la casa del coronel Andrews en mitad de la noche para exigir clemencia a los civiles. Pero incluso después de una llamada telefónica, aquí no se puede hacer nada, la decisión se toma desde arriba. Sin embargo, el médico decide no decirle a Hermann que su familia ha sido arrestada. Pero el Dr. Hilbert pronto revela el engaño, lo que lleva a una batalla entre psiquiatras para lavar el cerebro a sus aliados. En la siguiente reunión, a los participantes se les mostró un documental sobre los horrores de los campos de concentración, basado en imágenes de archivo filmadas por soldados en los últimos días de la guerra. La película en blanco y negro muestra a supervivientes demacrados y hambrientos y montones de cadáveres, ejecutados por guardias de las SS. Hubo tantos muertos que hubo que utilizar una excavadora para retirar los escombros. Después de la reunión, Douglas, habiendo visto la luz de lo que vio, visita a Herlin en su celda. Continúa insistiendo en que no sabe nada, comparando las atrocidades de sus compatriotas con los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, que mataron a 150.000 civiles en un día. El psiquiatra niega que sea otra cosa. Los aviones estadounidenses bombardearon fábricas militares que, por una absurda coincidencia, estaban ubicadas en una ciudad residencial. Después de perder los estribos y finalmente discutir con el paciente, el médico anuncia que lo colgarán y planea expresar su tristeza en el pub. Allí conoce a Lila, sucumbiendo a sus encantos femeninos, borracho y molesto. Douglas le revela información secreta sobre lo que estaba haciendo aquí. Por la mañana, su historia, contada por un periodista, ocupa las primeras planas de los periódicos. El coronel Andrews, tras leer el informe del abuso, libera a Douglas y le ordena que regrese a casa.
el psiquiatra va a la comisaría, donde se encuentra con el sargento Trist. Admite que sabe alemán, ya que vivió casi toda su vida en Alemania, siendo un judío atípico y de apariencia aria. A finales de la década de 1930, cuando los nazis apretaron las tuercas, sus padres lo enviaron a Estados Unidos, donde se quedó con unos familiares. Después del ataque a Pearl Harbor, el joven se ofreció como voluntario y regresó a casa como parte del ejército estadounidense. Aquí se enteró de que su hermana menor logró llegar a Suiza, donde se instaló con unos familiares. Pero los padres terminaron en Auschwitz, donde desaparecieron, aparentemente convirtiéndose en uno de los muchos asesinados allí. Al despedirse, Trist le pide a Douglas que no sea indiferente al mal, porque con el consentimiento tácito de esas personas, todo el mal ocurre en la Tierra. Después de escuchar tan sentido discurso, el psiquiatra regresa a la ciudad. Encuentra al juez Jackson para que le dé sus notas y observaciones sobre Gowein. Puede ayudar a encontrar el punto débil de un nazi para derrotarlo en los tribunales. Los abogados deciden utilizar la reputación del Reichsmarschall para atraerlo a una trampa y obligarlo a confesar sus acciones criminales. El día del interrogatorio de Gowein, Douglas regresa a la sala del tribunal, aunque por ley no debe estar allí. Durante los argumentos ante el juez Jackson, el acusado se muestra confiado y asertivo en su posición. Actuó exclusivamente en beneficio de su país natal y no dio órdenes de masacres. Aunque Gowein era el líder honorario de las SS, el poder real sobre las unidades pertenecía a Heinrich Himmler. Debe rendir cuentas por todas las atrocidades cometidas por las SS. Göring argumentó que los campos de trabajo se crearon como una medida contra los comunistas para que no fueran derrotados por los nazis. Después de que Hitler llegó al poder, su partido aplastó sin piedad a sus rivales para hacer que Alemania volviera a ser grande. Para ello se adoptaron las leyes raciales de Nuremberg, que limitaban los derechos de los judíos. Jackson creía que la solución final a la cuestión judía, que San Girin suscribía, implicaba destrucción física y asesinatos en masa. Como prueba, el abogado muestra un documento firmado por el propio Reichsmarschall. Sin embargo, el acusado afirma que él personalmente tenía en mente su acción, e incluso la marca de verificación del interlocutor en la línea del documento lo confirma. Lo que Himmler hizo allí es otra cuestión. Al darse cuenta de que su cliente está evitando el castigo, Pat reemplaza a su colega estadounidense durante el interrogatorio. Recuerda que en pocos años murieron 6 millones de personas en campos de concentración y luego pregunta, sabiendo todo lo que sabe ahora, si Hermann Göring se habría sometido a Hitler. Al no haber podido traicionar al Führer, el Reichsmarschall respondió afirmativamente y realizó el clásico saludo nazi. Esto es suficiente para que los reunidos lo declaren culpable. El 30 de septiembre de 1946, en Nuremberg, se anunció el veredicto sobre la Alemania nazi. Hermann Göring fue declarado culpable y condenado a muerte en la horca. La fecha de la ejecución se mantiene en secreto para evitar disturbios, pero se produce esa misma medianoche, poco antes del inicio, con un selecto grupo de periodistas invitados. Los propios prisioneros fueron despertados 15 minutos antes del inicio. Sin embargo, cuando el coronel Andrews les cuenta a los periodistas por qué fueron invitados a la sala de la horca, se le informa que Göring ha sido encontrado muerto en la celda. Sacó la sionita de la cápsula oculta y la extrajo mediante un truco que aprendió de Douglas. La ejecución comienza con el siguiente prisionero de mayor rango, el mismo propagandista Julius Streicher, que se orinó durante la ejecución de la sentencia. Después de regresar a Estados Unidos, Douglas Kelly escribió un libro sobre sus experiencias llamado 22 celdas en Nuremberg. Al anunciarlo en la radio, el psiquiatra admite que le asusta el hecho de que los nazis no tengan ningún signo distintivo que les permita identificarlos. Además, el propio Douglas confía en que Estados Unidos está lleno de ciudadanos dispuestos a cometer tales atrocidades si llegan al poder. Después de estas palabras, se le pide cortésmente que abandone el estudio. La película termina con una breve nota histórica sobre el futuro de los participantes en estos eventos. El juez Jackson regresó a la Corte Suprema y el libro de Douglas no recibió apoyo. El propio médico fue envenenado con cianuro después de una larga depresión.